Mi nombre es Elías. Fui pastor durante más de 20 años, dedicado al ministerio, siempre creyendo que estaba cumpliendo con un llamado divino. La iglesia que mi esposa y yo fundamos se convirtió en un refugio para todos los que buscaban algo más profundo, algo más real en su fe. A lo largo de los años, vi vidas transformadas, corazones sanados y el evangelio siendo predicado con pasión. Pero, con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Las cosas que antes me llenaban, que antes me hacían sentir que estaba en el lugar correcto, ahora me pesaban. Empecé a notar que mi iglesia, que alguna vez fue un lugar de oración y arrepentimiento, se estaba transformando en algo diferente. La palabra de Dios, que solía ser el centro, se estaba diluyendo en discursos motivacionales y sermones ligeros. La gente venía más por entretenimiento que por crecimiento espiritual. Era como si la santidad hubiera dejado de ser el objetivo, y en su lugar todo girara alrededor de la aceptación social. Al principio, intenté ignorar esa incomodidad que sentía. Pensé que quizás era solo una fase, o que yo estaba pasando por una especie de crisis espiritual personal. Pero mientras los días pasaban, esa sensación se iba intensificando, como una presión constante en mi pecho, como si algo se estuviera acumulando, esperando explotar en cualquier momento. Mi alma, mi espíritu, no podían seguir ignorando lo que estaba pasando a mi alrededor. La iglesia estaba cambiando, pero no de una forma que yo pudiera aceptar. Sabía que algo profundo se estaba quebrando en el corazón de todo lo que había construido. Fue entonces que decidí hacer algo. Comencé a orar más intensamente, buscando respuestas. Le pedí a Dios dirección, claridad, pero lo único que encontraba era más inquietud. Algo estaba mal. Algo se acercaba, y yo podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Una noche, mientras pasaba horas en vigilia en la iglesia, buscando respuestas en la soledad de mi corazón, lo que temía sucedió. Un grupo de hombres armados irrumpió en el templo y el caos se desató de inmediato. Gritos, personas corriendo, el sonido de disparos que resonaban en mis oídos, todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Intenté proteger a mi esposa, que estaba cerca, y a algunos de los miembros de la congregación, pero en medio de ese torbellino, algo me alcanzó. Un golpe en la cabeza. Perdí la conciencia. No sentí dolor en ese momento, solo una sensación extraña, como si todo se hubiera detenido en el aire. La oscuridad me envolvió. Pensé que esa era mi final. No sabía si el ataque era solo un acto de intolerancia o si había algo más detrás de todo esto, pero mi mente se desvaneció antes de poder reflexionar más sobre ello. Lo último que escuché antes de desmayarme fueron los gritos desesperados de algunos hermanos en la fe. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar que no reconocía. Estaba en el suelo, pero no sentía dolor. No sentía nada, en realidad, salvo una extraña calma. Miré a mi alrededor y para mi sorpresa vi mi propio cuerpo tendido entre escombros y sangre. Estaba allí, pero no estaba allí. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero yo me sentía ligero, como si me hubiera desprendido de algo, como si mi alma estuviera flotando fuera de mí, observando todo desde una distancia segura. No había miedo ni angustia, solo una sensación de claridad absoluta. Como si, de alguna manera, me hubiera liberado del peso de todo lo que había estado sintiendo en los últimos tiempos. Fue entonces que comencé a ser arrastrado, no por mis propios esfuerzos, sino por algo que me tiraba. Me llevaban hacia otro lugar, hacia una dimensión diferente, algo que no podía comprender del todo. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. No estaba en la iglesia, ni en el hospital, ni en ningún sitio que conociera. Estaba flotando, pero al mismo tiempo mis pies parecían no tocar el suelo. A mi alrededor había una iglesia grandiosa, más grande que cualquier templo que haya visto en mi vida.
La estructura era monumental, tan imponente que me hizo sentir como si estuviera ante algo sagrado, pero al mismo tiempo vacía. Las paredes brillaban con una luz suave, y todo tenía un aire de perfección inalcanzable. El lugar estaba lleno de gente, pero algo no estaba bien. Los fieles, todos con sonrisas radiantes, parecían disfrutar del ambiente, pero no pude evitar notar que había algo raro en sus ojos. No eran miradas de adoración genuina, sino de entretenimiento. El púlpito era moderno, con pantallas gigantes proyectando imágenes perfectas, todo diseñado para agradar a la vista. Pero cuando miré con más detalle, vi que no había un solo símbolo de santidad, no había una presencia verdadera de Dios. Los predicadores que hablaban desde el altar no mencionaban el arrepentimiento, ni la transformación, ni el pecado. Solo palabras dulces, de ánimo y motivación, como si todo fuera una especie de show. Fue entonces que una figura se acercó a mí. No la vi de inmediato, pero sentí su presencia, una fuerza tan poderosa que mi alma pareció estremecerse. Volteé, y ahí estaba él, Jesús. Su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo había paz en ella, una paz profunda que calmaba mi agitación interna. No dijo nada al principio, solo me miró, y en ese silencio entendí que él no estaba allí por casualidad. Su presencia me estaba revelando algo. Sin preámbulos, él comenzó a hablar. Este lugar que ves, Elías, es lo que muchos llaman iglesia. Pero no es más que un monumento, un templo de hombres, no de Dios. Las palabras que se predican aquí están vacías, los corazones de los que asisten están adormecidos, y lo peor de todo, mi presencia se ha alejado. La verdadera iglesia, la que transformaba vidas, ha sido sustituida por un espectáculo diseñado para agradar a todos, sin confrontar sus pecados ni su necesidad de salvación. Las palabras de Jesús calaron hondo en mi corazón. Sentí que todo mi ser temblaba ante esa revelación. Miré a mi alrededor y vi que, aunque la iglesia estaba llena, no había vida en ella. Era como una cáscara vacía, una fachada que se mantenía por sí sola, sin una chispa de lo que alguna vez fue la verdadera fe. Los fieles aplaudían, sonreían, levantaban las manos, pero todo eso era superficial. No había arrepentimiento, no había deseo de santidad, solo el afán de ser aceptados, de sentirse parte de algo que no tenía ningún poder real para transformar. La luz que iluminaba el lugar era brillante, casi cegadora, pero en sus sombras se escondía la verdad que muchos no querían ver. Jesús me mostró algo más. Vimos el futuro, y lo que vi me llenó de desesperanza. Templos que se derrumbaban, púlpitos que caían en ruinas y las multitudes desvaneciéndose en la confusión. La gente perdida, sin saber a quién seguir, se alejaba de lo que alguna vez fue un camino recto. El evangelio se había convertido en un producto de consumo, algo que se vendía al gusto de la gente, pero que no tenía poder para salvar. El rostro de Jesús se tornó más serio, su voz más firme. La iglesia, Elías, ya no es lo que era. Los líderes que aún intentan mantenerla en pie lo hacen por la apariencia, pero la verdad es que se están hundiendo. La gente ya no quiere escuchar la verdad. Prefieren vivir en la ilusión de que todo está bien, de que el evangelio es solo un mensaje bonito para sentirse bien. Muchos líderes se han corrompido, y las leyes que vendrán pronto callarán a los verdaderos predicadores. El evangelio será censurado, las predicaciones borradas de la web, y aquellos que hablen en contra de la corriente serán silenciados, difamados, incluso eliminados. Pero hay esperanza, Elías. Hay un pequeño remanente que no se ha doblado ante la presión del mundo. Son pocos, casi invisibles, pero siguen buscando la verdad, a pesar de todo. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba a Jesús. Sabía que lo que me estaba mostrando no era solo un aviso para mí, sino para el mundo entero.
Vi cómo, en el futuro cercano, las iglesias que aún trataban de mantenerse firmes serían aplastadas por la presión. Pero lo más inquietante fue la visión del remanente, esos pocos que seguían fieles a la verdad. Se reunían en lugares ocultos, sin la comodidad de los templos llenos de lujo y tecnología, pero con una devoción que muchos ya no podían entender. Su fe no se basaba en el aplauso de las multitudes ni en la aprobación de los hombres. Estaban dispuestos a sufrir, a ser perseguidos, a vivir en secreto, si eso significaba permanecer fieles al llamado original de Dios. Jesús me miró directamente a los ojos y con voz grave me dio la misión que cambiaría mi vida. Debes regresar, Elías. Debes alertar a los que están dormidos. La mayoría no escuchará y algunos te llamarán radical, exagerado, pero debes seguir adelante. No importa cuántos te rechacen, la verdad debe ser conocida. Mi alma se llenó de temor y a la vez de una paz inexplicable. Temía el rechazo, el aislamiento, pero sabía que no tenía opción. Lo que había visto no era algo que pudiera ignorar. Jesús me había confiado un mensaje y era mi deber compartirlo. Sabía que sería difícil. En mi corazón sentía que todo cambiaría. Al regresar, no sería el mismo Elías que había partido. La visión de la iglesia vacía, de las almas perdidas, ya no me dejaría en paz. Cuando me desperté, sentí la dolorosa punzada de la realidad. Estaba en el hospital, con heridas en la cabeza, pero con una misión más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el fin, era solo el comienzo. Cuando regresé a mi congregación, intenté compartir lo que había vivido, lo que había visto. Mi corazón estaba lleno de urgencia, de esa necesidad de alertar a los demás sobre lo que se venía, sobre la trampa en la que muchos ya estaban cayendo. Pero pronto me di cuenta de que mis palabras no eran bien recibidas, no entendían lo que les quería decir. En lugar de abrir los ojos de la gente, mis predicaciones se convirtieron en un motivo de controversia. Algunos se sintieron incómodos, otros me miraban como si hubiera perdido la razón. Mis sermones sobre la santidad, sobre la urgencia de un arrepentimiento genuino, fueron silenciados por la misma iglesia que había ayudado a construir, y eso dolió más de lo que pude soportar. Lo que más me dolía no era el rechazo del mundo, sino el rechazo de los que una vez compartieron mi visión, de aquellos que me llamaban hermano, amigo, compañero en la fe. Pronto empecé a ser marginado. Mis grabaciones fueron retiradas de las plataformas, mis mensajes fueron censurados. La iglesia que antes me había apoyado comenzó a cerrarme las puertas. Me sentía solo, abandonado, pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Sentía una paz extraña, como si la voluntad de Dios estuviera empujándome, impulsándome a continuar a pesar de todo. Así que lo hice. Seguí adelante, aunque cada paso era más difícil que el anterior. Me di cuenta de que había algo más grande en juego. La verdad no podía ser callada. Ni siquiera la persecución, ni el rechazo de mis propios hermanos en la fe iba a detenerme. El mundo podría ignorarme, pero no podía ignorar lo que había visto. Entonces, tomé una decisión arriesgada. Sabía que si no hacía algo, mi mensaje se perdería para siempre. Así que en secreto grabé un video. En él conté todo lo que había vivido, lo que había visto, las advertencias que Jesús me había dado. Fue un acto de desesperación, pero también de fe. Sabía que el video podría ser retirado de inmediato, que podría enfrentar consecuencias graves por hablar con tanta claridad sobre lo que estaba por venir, pero sentí que debía hacerlo. A medida que grababa, el peso de la responsabilidad me oprimía el pecho. Cada palabra era como un grito en la oscuridad, un intento de despertar a aquellos que aún pudieran escuchar. Hablé con la sinceridad de alguien que había visto el futuro, que conocía la verdad. El tiempo se está acabando, dije en el video.
La iglesia está a punto de colapsar si no despertamos. Los verdaderos cristianos serán perseguidos, el evangelio será silenciado, pero hay esperanza. No todo está perdido. Hay un remanente que sigue fiel. Tú puedes ser parte de él. La decisión es tuya. Lo subí a las redes sabiendo que en cualquier momento alguien podría borrar el video. No esperaba que fuera visto por muchos, pero deseaba que llegara a al menos unos pocos, aquellos que pudieran comprender. Tenía que confiar en que, aunque fuera un remanente pequeño, alguien lo escucharía. Estaba dispuesto a ser silenciado, a ser rechazado, a ser etiquetado como un loco, si eso significaba que al menos algunos abrieran los ojos y se prepararan para lo que venía. Pero mientras veía el video cargarse, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí como si ya estuviera diciendo adiós, como si este fuera mi último intento, mi última oportunidad para hablar la verdad. Esa noche no pude dormir. Me sentía extraño, como si algo estuviera por suceder. Mis pensamientos iban y venían sin cesar. ¿Qué pasaría si no había más oportunidades para hablar? ¿Qué pasaría si el video fuera eliminado antes de que alguien pudiera verlo? Me atormentaba la idea de que todo lo que había hecho sería en vano. Sin embargo, también sentía una extraña calma. Algo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto, que no importaba cuánto me rechazaran, lo que importaba era que había hablado la verdad. Al amanecer, me levanté con la sensación de que algo había cambiado. El teléfono estaba lleno de notificaciones. No esperaba mucho, pero al ver los comentarios, mi corazón se llenó de sorpresa. Había más personas de las que imaginaba que lo habían visto, y algunas empezaban a despertar. Algunos dijeron que estaban dispuestos a cambiar, que querían buscar una fe más genuina. Otros, sin embargo, me atacaron con furia, me llamaron falso, radical, loco. Pero en medio de esos comentarios vi una luz. Vi que no todo estaba perdido, que, aunque el mundo estaba oscurecido por el pecado, aún había personas dispuestas a levantarse y luchar por la verdad. El miedo seguía allí, siempre al acecho. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que me silenciaran de nuevo. Quizá de forma más definitiva, pero también sabía que mi misión no era para siempre. No podía quedarme atrapado en ese video, esperando que el mundo me escuchara. El mensaje ya estaba dado, la semilla ya estaba plantada. Ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Así que comencé a caminar en dirección a lo que sabía que sería mi último esfuerzo. Me alejé de la iglesia, ya no estaba seguro de poder seguir allí. La persecución de los que querían callarme comenzó a intensificarse. Pero algo en mi interior me mantenía firme. La verdad era más poderosa que cualquier miedo. A medida que pasaron los días, la presión se fue acumulando. Recibí amenazas, mensajes de odio, y mi teléfono se convirtió en un campo de batalla virtual. Había personas que trataban de difamarme, de desacreditar lo que había dicho, y otras que, en silencio, me apoyaban. Pero la mayoría ya me había dado la espalda. Los que antes me consideraban un líder, ahora me veían como un extraño, como un loco. Mi vida se volvió una constante lucha por mantenerme firme, por no rendirme ante la corriente que me empujaba a callar. Cada día era más difícil, no solo por las amenazas externas, sino por la lucha interna que sentía. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿No estaba perdiendo mi ministerio, mi congregación, mi comunidad? ¿Valía la pena todo esto por una verdad tan amarga? Las dudas me asaltaban cada noche, pero una voz en mi interior seguía diciendo: sigue, no te detengas. La verdad es más importante. Fue entonces cuando sentí el peso de la soledad de manera más aguda. Estaba solo, sin nadie que me apoyara, sin nadie con quien compartir mi carga. Mi familia trató de entender, pero no podían comprender completamente lo que estaba viviendo. Al principio, me ofrecieron consuelo,
Me decían que todo se resolvería, que la tormenta pasaría, pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a dudar. Mi esposa, que había sido mi mayor apoyo, comenzó a preguntarse si realmente valía la pena todo este sufrimiento. Mi hijo me miraba con esa mirada inocente, como si no entendiera por qué su padre había cambiado tanto. Sentí que mi vida personal estaba desmoronándose y me pregunté si lo que había hecho realmente había valido la pena. Sin embargo, en mi corazón sabía que no podía regresar. La verdad que había visto era demasiado clara, y mi llamado era más grande que cualquier sacrificio personal. Un día, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, me encontré con un viejo amigo de la iglesia, alguien que había sido uno de mis pilares en el pasado. Me miró con una mezcla de tristeza y desaprobación. «Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás predicando estas cosas? Estás arruinando tu vida, tu ministerio, todo lo que has construido», me dijo con voz grave. Fue un golpe directo al corazón. Durante un momento me sentí tentado a ceder, a regresar a lo que conocía, a lo que me era familiar. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, una sensación de paz me invadió. Recordé la visión, la misión que Jesús me había confiado. Miré a mi amigo y le respondí con firmeza: «No estoy arruinando nada, estoy cumpliendo con lo que se me ha dado. La verdad no es cómoda, pero es la única que puede salvarnos». No sé si me entendió, pero algo en sus ojos cambió. No era aceptación, pero había algo de comprensión. Al final, nos despedimos y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho lo correcto. Las semanas pasaron lentamente y las tensiones no cesaron. De hecho, parecían intensificarse. Ya no podía ir a la iglesia ni asistir a los lugares que antes eran mi hogar. La soledad era abrumadora. Las reuniones clandestinas con otros creyentes fieles eran raras y difíciles de organizar. Sin embargo, había algo en el aire, algo que me decía que, a pesar de todo, la verdad estaba abriéndose paso. Aunque no podía ver cómo ni cuándo, sabía que había personas que comenzaban a despertar. No era suficiente, pero era un comienzo. La persecución no solo se estaba llevando a cabo a través de las amenazas y el desprecio de la sociedad, sino también dentro de la iglesia misma, donde aquellos que se aferraban a la verdad estaban siendo expulsados, llamados radicales, fanáticos. Pero algo en mi interior me mantenía en pie. Una tarde, mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento, solo con mis pensamientos, recibí un mensaje inesperado. Era de un joven que había visto el video. Su mensaje era simple, pero cargado de emoción. «Hermano Elías, quiero agradecerte. Todo lo que dijiste me abrió los ojos. He comenzado a cambiar mi vida. Ya no puedo seguir en la misma iglesia, pero sé que lo que estás diciendo es la verdad. Estoy dispuesto a seguir el camino, aunque esté solo». Me quedé allí mirando el teléfono con una mezcla de asombro y gratitud. No esperaba que algo así sucediera, pero en ese momento sentí que todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, había valido la pena. Esa era la razón por la cual no podía callarme, por la cual no podía rendirme. Había tocado una vida, había hecho una diferencia. Sin embargo, las amenazas seguían creciendo. Mis movimientos eran observados, las llamadas extrañas no cesaban, y los rumores de que me estaban buscando se intensificaron. Cada día me sentía más como un fugitivo, escondido en plena vista, pero también sentía una paz que no podía describir. Sabía que, aunque me quedara sin nada, había cumplido con el llamado que Dios me había dado. No me importaba perder todo lo material, ni siquiera mi vida. Lo único que importaba era la verdad. Esa verdad que me había sido revelada en la visión y que ahora debía compartir con todo el que estuviera dispuesto a escucharla. No podía permitir que el miedo me detuviera. No podía. Una noche, mientras oraba en silencio, algo extraño ocurrió. Sentí una presencia en la habitación.
Al principio pensé que era mi mente jugando trucos conmigo, el estrés de los últimos días haciéndome imaginar cosas, pero la presencia era inconfundible. Era como si una luz suave pero penetrante estuviera llenando el espacio. En ese momento sentí como si una voz interior me hablara con claridad. No temas, no estás solo. Fue una sensación abrumadora y por un momento sentí que todo lo que había vivido, todas las dificultades, valían la pena. Esa luz no solo me dio paz, sino que también me dio fuerza. Fuerza para seguir adelante, para continuar luchando por lo que era correcto, aunque no sabía cuánto tiempo más podría resistir la presión. A la mañana siguiente, algo en mí cambió. Ya no temía tanto. Aunque las amenazas seguían, aunque el futuro parecía incierto, había experimentado algo tan profundo en ese momento que no podía dudar de que no estaba caminando solo. Mi llamado seguía firme. Decidí que, aunque todo lo que conocía y amaba fuera destruido, no me retractaría. La verdad debía seguir adelante, incluso si el resto del mundo decidía dar la espalda a esa verdad. Yo seguiría siendo fiel a lo que se me había revelado. La iglesia podría caer, la sociedad podría rechazarme, pero yo tenía que mantenerme firme. El tiempo siguió su curso, y aunque la persecución aumentaba, también lo hacía la fuerza de aquellos pocos que, como yo, mantenían la fe. Había creado un pequeño grupo de creyentes fieles que se reunían en secreto, en lugares que cambiaban constantemente para evitar ser descubiertos. Cada encuentro era un recordatorio de la lucha que estábamos librando, pero también era un faro de esperanza. En esos momentos sentía que la verdad estaba ganando terreno, que aunque fuera de manera silenciosa, había personas dispuestas a luchar por ella. Nos sosteníamos mutuamente, compartiendo nuestras experiencias, nuestros temores y nuestras oraciones. La comunidad no era grande, pero su pasión era genuina y cada uno de nosotros sabía que estábamos aquí por una razón mucho mayor que nuestra propia seguridad. Una noche, después de una de nuestras reuniones, me quedé solo en mi habitación. Pensaba en todo lo que había sucedido, en todo lo que había sacrificado. ¿Era esto el final de mi vida como la conocía? ¿Había tomado el camino correcto? Fue entonces cuando escuché un sonido en mi ventana, un golpeteo suave, casi imperceptible. Me acerqué, pero no vi nada. Miré por la rendija, pero la oscuridad era absoluta. En ese momento, algo extraño me ocurrió. Sentí como si una sombra me envolviera, una sombra que me susurraba palabras incomprensibles. La sensación de frío se apoderó de mí, y una presión invisible parecía estar empujándome hacia abajo. Mi cuerpo se tensó, pero algo dentro de mí me dijo que no temiera. Recordé la voz que había escuchado en mi oración. No estás solo. Con esa certeza, me levanté y cerré la ventana. Algo en mi interior sabía que debía seguir adelante. Nada, ni siquiera la sombra de la duda, podía apartarme del camino que había elegido. Pasaron los meses y, aunque el mundo seguía girando, yo sentía que estaba atrapado en una burbuja. La realidad parecía distorsionada, como si el tiempo y el espacio estuvieran cambiando a su propio ritmo, ajenos a lo que sucedía en mi vida. Cada vez que hablaba de mi experiencia, de la visión que había tenido, la mayoría de las personas me miraba como si estuviera perdiendo la razón. Algunos me llamaban loco, otros simplemente me ignoraban. Sin embargo, aún recibía mensajes de aquellos pocos que se habían despertado. El remanente que había comenzado a formarse crecía lentamente, pero estaba creciendo, y eso me daba fuerzas. Una tarde decidí salir a caminar por un parque cercano para despejarme. Estaba pensativo, como siempre, cuando vi a un anciano sentado en un banco, solo, mirando al horizonte. Algo en él me llamó la atención. Sus ojos, aunque llenos de años y sabiduría, reflejaban una tristeza profunda, una soledad que solo alguien que había vivido muchas batallas podía conocer. Me acerqué a él y en un susurro me dijo:
La verdad te hará libre, pero también te hará un prisionero. Sus palabras me golpearon como un rayo. No supe cómo responder. Miré al anciano y, por alguna razón, sentí una conexión profunda con él, como si sus palabras fueran la llave para comprender lo que había estado viviendo. Me despedí y regresé a mi hogar, pero la frase seguía rondando en mi mente. La verdad te hará libre, pero también te hará un prisionero. ¿Qué significaba eso? Esa frase del anciano no me dejaba en paz. Me preguntaba si había algo que no estaba entendiendo del todo. La verdad me había liberado, sin duda, pero también me había aislado. Había perdido mi iglesia, mi congregación, mis amigos. Estaba solo, apartado, como un extraño en un mundo que ya no reconocía. La verdad me había hecho prisionero de mi propia misión, de una vocación que me consumía cada día más. Pero, en el fondo, sentía que no podía dar marcha atrás. El peso de lo que había visto, de lo que Jesús me había mostrado, era demasiado grande para simplemente ignorarlo. Esa noche, mientras oraba como de costumbre, una sensación extraña se apoderó de mí. No era miedo, ni angustia, sino una paz profunda, acompañada de una claridad absoluta. Sentí que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, tenía un propósito mucho mayor del que imaginaba. A pesar de las persecuciones, de la soledad, de la incomprensión, sabía que había sido elegido para cumplir una misión. Quizás no vería los resultados inmediatos, tal vez no todos entenderían mi camino, pero la semilla había sido plantada. La verdad seguiría su curso, y tarde o temprano, aquellos que debían escucharla, lo harían. No era mi tarea convencer a todos, solo a los que estaban dispuestos a escuchar. Finalmente, un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con alguien que nunca imaginé ver. Era un viejo líder de la iglesia que había conocido muchos años atrás, un hombre que había sido muy influyente en mi vida. Me miró y por un momento pensé que iba a rechazarme, que me iba a reprochar por mi valentía y por mi fe inquebrantable. Pero para mi sorpresa, se acercó a mí con una expresión seria y me dijo: «Elías, hemos estado observándote. Sabemos lo que has hecho, lo que has hablado, lo que has defendido, y aunque muchos nos hemos alejado de ti, hay algo en tus palabras que nos ha tocado. No sabemos si todo lo que dices es cierto, pero lo que sí sabemos es que no estás buscando tu propio beneficio. Estás buscando la verdad». Esas palabras me hicieron sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No todos me rechazaban, no todo estaba perdido. El remanente, por más pequeño que fuera, estaba ahí. Era real, y ese pequeño destello de esperanza me dio fuerzas para continuar. No importaba cuán oscuro fuera el camino, yo seguiría adelante. Sabía que mi misión no terminaría hasta que no hubiera dado todo por la verdad. Con el tiempo, comencé a ver un cambio, aunque pequeño. Algunos comenzaron a reunirse en secreto, como en los viejos tiempos, para escuchar lo que tenía que decir. Era un grupo reducido, pero lleno de pasión, como si la chispa de la verdad estuviera ardiendo nuevamente en sus corazones. Mientras tanto, las amenazas seguían, y las fuerzas que trataban de callarme no cesaban, pero, extrañamente, no sentía miedo. En mis oraciones sentía una paz profunda, como si estuviera caminando por un sendero conocido, aunque lleno de dificultades. Algo en mi interior me decía que todo tenía un propósito, aunque no pudiera verlo por completo. Una tarde, después de uno de nuestros encuentros secretos, me senté frente a la ventana, observando el horizonte. No sabía qué depararía el futuro, ni cuántos más tendrían el valor de unirse a la causa. Lo que sí sabía era que, pase lo que pase, yo no me rendiría. La verdad debía seguir adelante, como una luz en medio de la oscuridad, y mientras viviera, lucharía por ella, aunque tuviera que enfrentarme solo a la marea. No importaba si el mundo no lo entendía, si la iglesia se apartaba.
Mi misión era más grande que todo eso. De alguna forma lo sabía. La verdad siempre prevalecería, tarde o temprano. Y esa certeza me dio fuerzas para continuar, sabiendo que mi trabajo aquí no había terminado. Con los días, la lucha se intensificó, pero también lo hizo mi determinación. No había vuelta atrás. El tiempo estaba acabando y ahora más que nunca la decisión estaba en las manos de cada uno. ¿Seguirían la verdad o permanecerían en la ilusión? La respuesta no era algo que pudiera forzar a nadie, pero era una que cada uno debía tomar por sí mismo. Y si tan solo unos pocos escucharan, si tan solo unos pocos decidieran caminar por ese sendero, entonces mi misión habría valido la pena. La verdad estaba aquí, y no había fuerza en el mundo que pudiera detenerla. Así, mientras me retiraba una vez más en mi refugio, sabía que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Las señales eran claras. Ya no me quedaba mucho que hacer. La iglesia que conocí había cambiado demasiado, y la persecución de los que se mantenían firmes en la fe también. Pero el último mensaje que dejé en mi corazón fue simple y claro. La verdad no puede ser apagada. Aunque muchos lo intenten, aunque el mundo se sienta atraído por la comodidad y el entretenimiento, la luz siempre encontrará una manera de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Mis últimos días fueron silenciosos. Nadie vino a buscarme, ni tampoco me sentí perseguido como antes. Mi vida parecía haberse detenido en ese punto de incertidumbre, pero mi paz interior nunca fue tan grande. Sabía que no importaba lo que pasara en el futuro. Había cumplido con lo que se me había encomendado. Lo único que quedaba ahora era esperar que el testimonio que había dado, aunque pequeño, pudiera inspirar a otros a caminar en la verdad. Porque al final, como siempre me dijo aquel anciano, la verdad te hará libre, pero también te hará un prisionero. Y ahora, más que nunca, entendía lo que eso significaba. El día que mi vida terminó, lo sentí venir. No era un miedo, sino una serenidad profunda, como si la verdad me hubiera llevado hasta ese punto, y mi trabajo estuviera hecho. Cerré los ojos por última vez, con la sensación de que había dejado una semilla en el corazón de aquellos que realmente querían escuchar. Y aunque mi cuerpo descansaba, sabía que mi mensaje seguiría adelante. No por mi voluntad, sino por la fuerza de la verdad misma. Lo que sucedió después de mi partida no lo sé con certeza. No soy nadie para predecir el futuro. Pero una cosa sé, en algún rincón del mundo, alguien, algún día, recordará mis palabras y se levantará, como un remanente fiel, dispuesto a luchar por la verdad. Y eso será suficiente. La verdad, como siempre, no se detiene. Y así termina mi historia. Quizá algunos duden, tal vez me llamen loco, o incluso piensen que todo esto fue producto de mi imaginación. Pero yo sé lo que vi, lo que experimenté. Y esa verdad, la que Dios me mostró, no puede ser ignorada. El camino no es fácil, y muchos preferirán la comodidad de la ilusión. Pero al final, la verdad siempre encontrará su camino. Y cuando lo haga, algunos de nosotros estaremos aquí, listos para seguirla, pase lo que pase. Bueno, aquí concluye todo lo que viví, lo que experimenté y lo que aprendí. A veces me pregunto si mis palabras llegarán a alguien que realmente las necesite, si serán un faro en la oscuridad para aquellos que todavía tienen oídos para escuchar. No espero que todos me comprendan, ni mucho menos que acepten lo que he visto. Pero si algo puedo decir con certeza es que la verdad, aunque incomoda, nunca se apaga. Nos desafía, nos pone a prueba y nos arrastra, aunque queramos escapar. Mi vida fue un viaje, un llamado que no pude ignorar. Puede que el mundo no esté listo para la verdad, que el sistema en el que vivimos se empeñe en ocultarla, pero sé que siempre habrá quienes estén dispuestos a escuchar. No importa cuántos se desvíen del camino o cuántos rechacen el mensaje, el remanente siempre permanecerá.
Si algo aprendí, es que a veces el sacrificio, la soledad y la lucha por la verdad valen más que cualquier aplauso o reconocimiento mundano. Y aunque ahora ya no esté aquí para seguir luchando, mi misión no ha terminado. La verdad sigue viva, sigue buscando un corazón dispuesto, sigue tocando las puertas de aquellos que aún no han decidido. Así que, mientras sigas leyendo estas palabras, quiero que pienses en algo. ¿Qué estás eligiendo? ¿La comodidad de la mentira o la verdad, aunque duela, aunque cambie tu vida para siempre? No todos tienen el coraje de enfrentarse a ella, pero los que lo hacen, los que eligen seguirla, nunca estarán solos. La verdad, en algún momento siempre prevalecerá, y ese día estarás listo para caminar con ella. Antes de despedirme, quiero invitarte a ver otro video con una historia impactante sobre una experiencia de casi muerte. Si te ha tocado algo de lo que compartí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo fue tu experiencia? Me encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y por supuesto, si te gustó lo que escuchaste, compártelo con alguien que también necesite oírlo. Con eso, me despido. Cuídate mucho y como siempre, que la verdad te guíe. Hasta pronto.